Muy buenas tardes. El día de hoy abordaremos los regímenes dictatoriales en 1930 por Alan Angel. Universidad Militar Nueva Granada para el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y para la asignatura de Política Latinoamericana Comparada. Es orientado y dirigido por John Harold Rosso y es presentado por Juan Sebastián Manrique y quien les habla Diego Morales. La historia de América Latina se ha visto permeada por los golpes de Estado y las dictaduras, aunque no es necesaria que haya un golpe de Estado para tener una dictadura. Como bien dice el autor, el poder se tiene y se ejerce por consenso, más que porque sea impuesto a la fuerza. En cualquier caso, la dictadura ha estado presente en la mayoría de los países de América Latina. En algunos de estos, de hecho, ha sido la figura preponderante de los gobiernos de los años 30. Si bien las dictaduras se conforman y se desarrollan de manera diferente en América Latina, existen ciertas características que no dependen directamente de la ideología del líder o de quien se encuentre en el mando. Bueno, ¿y cuáles son estas características? Pues primero tenemos que no existe el pluralismo. El papel dominante del Estado en la vida política y económica limita el desarrollo de este en el ámbito político y social. Pueden ser dictaduras unipersonales, dadas por un solo líder y apoyadas por el ejército. En esta figura unipersonal, el ejército posee poca autonomía, seguido de que no responde a los cuestionamientos de la comunidad internacional, ni distingue una línea ideológica clara. Puede darse tanto para regímenes de derecha como de izquierda. También posee un elemento de masas, ya sea por el apoyo de las personas o un apoyo mediático o un apoyo de las grandes esferas del poder. Algunos regímenes se desarrollan bajo la fachada democrática, imponiendo los votos. También tienen un ejercicio de cohesión muy importante al imponerse. La mayoría de los regímenes dictatoriales en América Latina han sido inestables y poco duraderos, caracterizándose por ser transitorios o en ocasiones la dictadura llega hasta la muerte del líder, ya que la falta de unidad dentro de las unidades de gobierno y de las oligarquías hacen caer más rápido el régimen que la presión popular contra estos. Hay diferentes tipos de regímenes. Si bien el autor describe que los regímenes son difíciles de clasificar debido al comportamiento diferenciado de estos, describe a lo largo de la lectura algunos tipos, por ejemplo, las dictaduras civiles o unipersonales. Son dictaduras que se desarrollan en regímenes de participación limitada en países con poca diversidad social o económica. Un ejemplo de esto puede ser Rafael Trujillo en la República Dominicana, que estuvo entre 1930 y 1961, en donde se valía estrategias de tipo represivo o impositivo frente a los medios de comunicación, y poseía la aprobación del poderío militar. Los efectos del pobre desarrollo que había en el país y el apoyo de Estados Unidos consolidaron sus alcances de poder para que se mantuviera por un largo periodo. Este tipo de dictadura se desarrolla en la cuna de los sistemas económicos que son poco desarrollados o en los países con poca experiencia con gobiernos democráticos. Esto da facilidades para imponerse. Las dictaduras militares surgen como respuesta a las crisis políticas sociales. Su objetivo es establecer el orden o status quo, pretendiendo el poder una vez se haya restablecido. Un ejemplo es Brasil en 1950 o Argentina y Perú entre 1962 y 1963, que fueron periodos muy cortos, a excepción de Rojas Pinilla en Colombia, que perduró entre 1953 y 1967, o de Pérez Jiménez en Venezuela, que estuvo entre 1950 y 1958. Las dictaduras de este periodo no se mantuvieron por mucho tiempo, ya que no contaban con el apoyo de los sectores populares o de las élites políticas. Existe un híbrido entre las dictaduras civiles y las dictaduras militares, que surgen de defensa del status quo y se surte de la alianza entre sectores poderosos, como lo fue en Uruguay con Gabriel Terra, que ascendió en el poder de forma democrática
en 1930 y se mantuvo en el poder por medio de un golpe de Estado con el apoyo de los grandes terratenientes. La debilidad más notable de este tipo de dictaduras es que al generar una presión a las libertades y pocas cesiones a la población, se es propenso a divisiones internas. Las dictaduras populares o de masas son dictaduras civiles que con el apoyo o neutralidad del ejército, como en el caso de Juan Domingo Perón en Argentina o Velasco Ibarra en Ecuador, utilizaron las masas para apoyar sus dictaduras, buscando adicionar cambios sociales que fueran controlados o supervisados. Su punto débil se encuentra en el momento de garantizar el control sobre el ejército, puesto que la vulnerabilidad de este tipo de alianza puede ser fácilmente desencadenada por su caída. Las dictaduras radicales fueron la forma más común en los años 60 y surgieron como respuesta a la crisis económica y social. Se caracterizó por ser de diferentes cortes ideológicos, como por ejemplo las dictaduras de derecha de Augusto Pinochet en Chile, de la mano de las reformas neoliberales, o de tipo tradicionalista, como las de Juan Vicente Gómez en Venezuela, o radicales de izquierda, como la de Cuba con Fidel Castro. ¿Por qué perduran o surgen las dictaduras en la región? Parte de esta explicación se debe al fenómeno de la crisis de los años 30, en donde la región deja de entrever la situación de desigualdad social y de pobreza. Toda la inestabilidad en la región sirvió para el desarrollo de las dictaduras, aunque no en todos los casos las dictaduras pueden responder a las situaciones de crisis económica. El desempeño del Estado a comienzos del siglo XX dejó entrever la necesidad de generar un desarrollo económico. No solo el Estado debía incluirse entre las materias políticas y fiscales o cambiarias, sino que la política debía tener el papel de las cuestiones de poder más que un ejercicio de la vida cotidiana. El control del Estado de la vida social y el control del líder sobre el sistema político propiciaron la competitividad del poder, pero asimismo dificultaron el desarrollo político que fuese pluralista. Varios países de la región lograron incorporar sistemas políticos con características de democracia participativa, como lo fue en Chile, pero incluso estos con arraigadas bases constitucionales no pudieron evitar la polarización que trajo consigo golpes de Estado como en Venezuela, o guerras civiles como en Costa Rica o conflictos armados como lo fue en Colombia. Del mismo modo, la insurgencia dentro del Estado dio paso a la inestabilidad interna de los países. El ascenso de la izquierda como marco ideológico durante la época de la Guerra Fría y posterior a esta posibilitó la insubordinación de la región, siendo la izquierda quien posibilitó el alza de los brotes guerrilleros en la región. Se puede evidenciar que la Revolución Cubana, el Movimiento Sendero Luminoso en Perú, el sandinismo nicaragüense y las guerrillas en Colombia. No solo fue un fenómeno exclusivo de la izquierda, sino que también de derecha, como por ejemplo el grupo APRA en Perú o partidos de gobierno que fuesen de corte autoritario, como el Partido Colorado en Paraguay. Adicionalmente, se debe tener en cuenta el papel de los Estados Unidos, que propició que varios países, con el apoyo a los líderes de oposición, generaran golpes de Estado o periodos de inestabilidad política en la región. ¿Por qué sobreviven? Depende de la habilidad del dictador para perdurar en el poder. Esto según las estrategias de incursión. Puede tener el apoyo de la oligarquía, puede generar la represión o inclusive la inestabilidad del país. Le sirve como factor importante para poderse imponer, como lo fue en el ejemplo de Haití, en donde las expectativas de los pobladores por encontrar una solución a su crisis permitieron que permaneciera en el poder en 1964 François Duvalier. ¿Cómo caen? El factor de legitimidad resulta ser muy importante, puesto que esto nunca lo alcanzan, y se debe principalmente a la incapacidad de responder a las crisis económicas.
El requisito para una legitimidad eficaz es la gestión económica exitosa, a excepción de lo que fue Perón en Argentina y Pinochet en Chile, que tomaron medidas económicas que fueron positivas para los países. Caen también como consecuencia de la división de las élites gubernamentales, que generan algún tipo de apoyo o también pueden ser por el alza de los grupos opositores que surgen en medio de los apoyos, generando un distanciamiento con el dictador. ¿Por qué son tan diferentes? La experiencia en la región, debido a todo un proceso de revoluciones, genera un patrón en el cual se busca cambiar el orden establecido, como sucedió en muchos países, como por ejemplo lo que fue la Revolución Mexicana o la cubana. Muchos otros casos, como Colombia o Costa Rica, fueron menos proclives a tener figuras dictatoriales. Esto se debe a que tuvieron un marco político capaz de ejercer un consenso en ciertos casos para no buscar dicha figura. La diferencia radica en que en algunos países los grupos políticos deciden renunciar al juego de suma cero para aceptar algún tipo de concepciones bajo un marco democrático, de alguna manera haciendo prevalecer la democracia. Para esta época, la mayoría de los países habían adoptado reformas neoliberales para la economía, tratando de suplir los momentos de inestabilidad y poder generar el desarrollo. Asimismo, todos estos procesos de integración acentuaban lo que sería en la región la apertura económica. De la misma manera, el fin de la Guerra Fría daba ejemplo de los factores más radicales de la dictadura. El autor realiza una salvedad respecto a que no todos estos factores aseguraban aseguraban que se eliminara inmediatamente la posibilidad de una dictadura para el nuevo siglo. De hecho, el autor termina el libro con una reflexión final, a la que denomina el estado de ciclo, en donde se refiere a la democracia delegativa como una nueva forma de dictadura presidencial en la región, que sería una fase que hoy en día vemos aplicada en el populismo de América Latina. Gracias por su atención. Feliz tarde.